Estamos de regreso, estamos en el 2025, año de elecciones presidenciales en nuestro país y en nuestro programa también ya estamos con las invitaciones correspondientes para ver quiénes están iniciando esta carrera preelectoral, aunque desde el Tribunal Supremo Electoral todavía no dieron el visto bueno ya para lo que va a ser el avance y las campañas precisamente de quienes están pugnando, los que quieren pugnar por la silla presidencial en nuestro país. Hemos invitado al doctor José Carlos Sánchez, él es candidato al partido político Frente Conservador de Bolivia. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todo el país. Bueno, vamos haciendo conocer a la gente, ¿no?, lo que es el partido al que usted está representando. Bueno, no es un partido propiamente dicho, es un frente, se llama el Frente Conservador Boliviano y vamos a participar en la elección del 2025 con una alianza formal con otra sigla u otras siglas que justamente hoy en la tarde hemos tenido reunión con algunos representantes cumpliendo la normativa de la ley 1096. Bueno, en el país, lo habíamos estado conversando internamente antes de salir al aire, se está pidiendo renovación, ¿sí? Usted en la política, ¿cómo es de la experiencia suya? Bueno, yo soy parte de esa renovación, yo soy un boliviano más de la mayoría de los bolivianos que estamos cansados de ver a los mismos actores, a los tradicionales que vienen viviendo de la política desde la década del 80 en algunos casos, otros del 90, otros desde antes de que suba Evo Morales al poder el 2006. Soy de los bolivianos cansados de la traición que hemos vivido el 2019 con el gobierno de transición, después del fraude de Evo Morales, cuando el gobierno de transición de Yanine Áñez ha malversado fondos, hay ministros que están presos y se han constituido en los jefes de campaña del movimiento al socialismo. Gracias a esa mala administración volvió con toda fuerza el movimiento al socialismo de tendencia comunista. Entonces ha llegado el momento de decir basta, hasta aquí, y hay que tomar la responsabilidad. José Carlos Sánchez, ¿dónde es más conocido en este momento? Bueno, yo soy nacido en Cochabamba, tengo 41 años, abogado de profesión. He participado en algunas actividades los últimos tiempos, sobre todo en Cochabamba. Soy más conocido en Cochabamba porque me he constituido en la pasada elección a la gobernación en la tercera fuerza del departamento con una campaña sumamente cortita y a partir de ahí hemos ido trabajando en base a planteamientos de varias propuestas que están en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Bueno, seguramente le está haciendo un seguimiento también, ¿no?, a quienes posiblemente puedan ser sus contrincantes en lo que van a ser las presidenciales. Yo quiero invitarlo a ver un poco estas encuestas que también son públicas para que vayamos un poco también analizando de pronto la visión suya respecto de lo que puede ser las elecciones en este año 2025. A ver, veamos estos cuadros donde usted está en segundo lugar. Vean ustedes, esta es una encuesta realizada entre el mes de noviembre y diciembre, donde obviamente están participando ya reconocidos políticos de nuestro país. En primer lugar, en lo que refiere precisamente a esta encuesta, está Tuto Quiroga, 35,11, José Carlos Sánchez Berzaín, 13,20, Vicente Cuéllar con 10,66, Manfred Reyes, 7,76, Rodrigo Paz, 6,40, Samuel Doria Medina con 5,5, 51 en todo caso, Jaime Dún, 5,14, y bueno, ninguno, o sea, responde ninguno, 4,70, Chiyu Chun está con 2,87, Mamén Saavedra, conocido acá en Santa Cruz, 2,84, Evo Morales, que prácticamente, supuestamente no está habilitado, 2,10, otros 2,03. ¿Qué le dice esta encuesta donde usted está en segundo lugar? Bueno, me sorprende de sobremanera, pero hay elementos que hay que puntualizar por seguridad jurídica. En este momento, los que estamos pretendiendo participar solo somos precandidatos. Exacto. La ley 1096, la ley 026 y todas las que están conexas con el régimen electoral prohíben que los candidatos ya en carrera muestren o comenten encuestas. Entonces, en este momento sí se podría comentar algo porque solo soy un precandidato y aún el órgano electoral no ha soltado la bandera para poder avanzar. Bueno, esa es una muestra de que el trabajo está yendo de a poquito y estamos avanzando.
porque es una gratificante sorpresa que alguna empresa o algún grupo haya tomado en cuenta varios nombres, no solamente el mío, porque ahí veo varios nombres de gente nueva que no es tomada en la generalidad de las encuestas o de las empresas encuestadoras. Entonces yo lo vería de ese lado como un buen elemento de que ya estén tomando en cuenta al Frente Conservador Boliviano en estas encuestas. La vez pasada, la última encuesta que me tomó en cuenta es de hace unos 10 meses, que salió en varios periódicos, y esta es otra que me ha tomado en cuenta hace 2 meses. Entonces, poquito a poco vamos entrando en el escenario para darle una luz de esperanza de renovación al país, porque tenemos que modificar desde el modelo económico, los principios, los valores, dar seguridad jurídica al país para atraer la inversión necesaria del exterior y rescatar la nuestra, porque muchas empresas nacionales están escapando de Bolivia por la inseguridad jurídica, por la falta de dólares, por la pésima administración gubernamental. El Frente Conservador Boliviano quiere que vuelva Dios, patria, familia y libertad en lo económico, y esos son los pilares que tienen que hacer que nos hagan pensar que se puede una Bolivia mejor. Nardi. Gracias, y también saludo al doctor José Carlos Sánchez Verazaín, que nos acompaña esta noche como precandidato, así como hemos venido haciendo otras entrevistas. Me gustaría mucho conocer no solo el perfil que maneja usted, sino también este frente al que representa. ¿Está más ligado a la línea derechista, izquierdista, y cuáles las razones? En realidad, el Frente Conservador Boliviano es la única verdadera y nueva derecha que hay en el país, porque lo que hemos tenido hasta aquí es una interpretación sesgada, falsa, ilusoria, que han puesto los comunistas del movimiento al socialismo calificando de derecha a los falsos opositores de siempre. Tenían calificado al voto útil como si fuera derecha cuando ha declarado abiertamente que es socialista, y así otros tantos ejemplos. El Frente Conservador viene de la línea internacional y a mí me contactan a través de representantes de la línea brasilera del expresidente Bolsonaro, a través de unos ex asilados políticos bolivianos perseguidos por Evo Morales, que son David Ceja y Anelín Suárez. Entonces, a partir de ahí hemos ido trabajando con esta línea para que vuelvan los valores a Bolivia. Es una línea nueva y tenemos un proyecto a corto plazo, que es este año, el 2025, a mediano, los próximos años, y a largo plazo. ¿Para qué? Para hacer que Bolivia sea competitiva. No nos olvidemos que la línea conservadora ahorita está muy fuerte a nivel mundial, porque Donald Trump es el máximo exponente de los conservadores en este momento y acaba de ser posesionado en Estados Unidos. Prueba clara de eso es que ha estado en la posesión invitado por la línea conservadora internacional. No nos olvidemos que Bukele también, de El Salvador, se ha sumado a esta línea. Milei, siendo liberal, también se ha sumado a esta línea internacional, y así hay otros líderes a nivel mundial. Hay muchas coincidencias en la visión suya, ¿no?, con lo que piensa Donald Trump. Varias, muchas, sobre todo el ser patriota. Nosotros tenemos que ser patriotas y volver a que todos los lunes se hice la bandera y se cante el himno nacional. Tenemos que rescatar los valores del amor a la patria, a la nación boliviana. Ese es un gran ejemplo y hay medidas que se tienen que tomar en Bolivia. Somos realidades distintas. Nosotros no vamos a perder la identidad ni nos vamos a poder poner a remedar a otros líderes de otros países. Los bolivianos somos bolivianos y no podemos tener líderes que imiten a otros líderes. Tenemos que mantener nuestra identidad y ser originales. Bueno, y bajo ese mantener nuestra identidad, usted nos refiere, ha estado presente, ¿no?, en lo que ha sido la posesión de Donald Trump. Ha tenido acercamientos, ha hecho algo ya, porque es una visita importantísima, una invitación importante. Sí, lo importante es ir cultivando esas relaciones. He tenido la oportunidad de conversar con el presidente Peña del Paraguay, con el presidente Javier Milei de Argentina, muy cortito, pero sirve para ir avanzando con el mundo de relaciones para Bolivia, porque ¿cuál es el objetivo de estas visitas, de estos viajes? Abrir Bolivia hacia el mundo. No mantenernos como nos tiene el presidente Luis Arce, cuyo mejor amigo es el dictador Maduro. Nosotros tenemos que salir de eso para poder generar progreso en Bolivia, porque si nos relacionamos con gente de bien, con gente que es pujante, con gente que da los valores de libertad, que tiene a Dios en el pensamiento, que respeta a la familia, vamos a poder hacer una patria grande. Pero si nos mantenemos mirando la pobreza de los cubanos, porque hay sometimiento, no hay respeto a la ley, hay dictadura, el éxodo, la migración masiva de los venezolanos, Bolivia está a un paso.
Por eso es que es importante tener relaciones con países que busquen los valores y la libertad. Y eso es lo que tenemos que ir construyendo, porque si no nos vamos a quedar en este statu quo, que lo único que va a hacer es arruinar el futuro nuestro y el de nuestros hijos. Nardi. Doctor Sánchez, hay quienes dicen los que están en contra del movimiento al socialismo deben unirse. Caso contrario, lo que le hacen es un favor precisamente al partido que está todavía en gestión y en gobierno, como es el movimiento al socialismo. ¿Qué responde usted ante esta situación? ¿Viene a restarle puntos a la oposición o está dispuesto a unirse con ellos? Lo que debe quedar claro y la población tiene que saber es que todos los bolivianos que estamos cansados del movimiento al socialismo tenemos que abrir los ojos. Y abrir los ojos implica identificar a esa oposición, entre comillas, que es una oposición de ficción. Ya que están tocando el tema de la oposición y que está de moda, hay que ser claros. Esa unidad, entre comillas, es la unidad que además está por romper, según las últimas noticias, es la unidad donde la mayoría de ellos son los socios, los amiguitos de Evo Morales a través de la historia. Recordemos quién tenía la mayoría en el Senado del 2006 al 2010. Recordemos quiénes podían haber evitado que se apruebe la Constitución Política del MAS el 2009, porque el masismo no tenía los 2/3 en la Asamblea Constituyente. ¿Quién? Los que ahora se hacen llamar la gran oposición. Recordemos otra ala de la oposición que ha tenido que negociar con Luis Arce del Movimiento al Socialismo para evitar ir a la cárcel y borrar sus juicios. Entonces, ¿de qué oposición hablamos? Cuando me escriben esa pregunta en redes, que es recurrente además, yo les respondo, y varios lo deben saber porque han leído, les respondo, ¿y cuál es su candidato de la oposición, entre comillas? Y no me responden, y a los que me responden les doy algunos de esos antecedentes. Y estos antecedentes no solo son del 2006, esto ya comienza el 2012, el 4 de agosto. ¿Qué pasó el 4 de agosto? Estaba a 2 días de entregar el mando Tuto Quiroga a Gonzalo Sánchez de Lozada y ha sacado normativa para modificar la Constitución y dar el primer paso a la Asamblea Constituyente ilegal, porque la Constitución Política del Estado del 94 no preveía esa forma de modificación de la Constitución. Gonzalo Sánchez de Lozada no toca esa normativa, luego renuncia, porque ahí ya ha habido un golpe con el tema de la guerra del gas, sube el socialista Carlos Mesa, que lo traicionó, continúa con la normativa de Tuto Quiroga, luego le pasa el mando a Rodríguez Belcé, quien continúa con esa normativa de reforma a la Constitución ilegal, siendo abogado, habiendo sido presidente de la Corte Suprema, y luego llega Evo Morales para consagrar todo lo que ya sabemos. Y pasan los años y Rodríguez Belcé aparece defendiendo a Evo Morales en declaraciones de la prensa, incluso el año pasado y este año. Entonces pasan como 20 años y ahí recién pelan capucha. Ahora, usted dice hay que hacer alianzas, pero lo escucho también con muchas observaciones a quienes son en este momento imagen política de una u otra manera. ¿Con quiénes hay que buscar alianzas según su partido? Lo que pasa es que se tienen que buscar las alianzas entre la gente de Renovación, entre la gente que ya está cansada de lo mismo. ¿Tiene algunos nombres? No los voy a mencionar, pero hay varios acercamientos y estamos haciendo un gran equipo de renovación. Estamos esperando que de los más visibles, que algunos de ellos ya aparecieron en esa encuesta que han mostrado ustedes, se animen a sumarse o a sumarnos y hacer un gran equipo para cambiar Bolivia. Porque sumarnos a los mismos de siempre va a ser arruinar nuestra esencia. Toda la vida yo me he mantenido fuera de la función pública. He trabajado como abogado privado, he hecho emprendimientos privados, he creado empresas, he aprendido las trancas que hay en el país para poder ser emprendedor, todas las limitaciones que nos pone el gobierno, el Estado, el tema de los impuestos, los gravámenes arancelarios, etcétera. Y toda esa experiencia quiero ponerla en práctica a través ya del servicio público cuando ganemos elecciones. Me he cuidado todo ese tiempo de no meterme con políticos o en negocios con el Estado que me pudiesen generar algún problema. No va a ser para que ahora ensucie todo el recorrido en la vía privada que he tenido, en la vida privada, metiéndome con estos señores que tienen una cola larguísima y que nos tienen a todos cansados. ¿Cómo puede ser que en agosto veamos las mismas caras en la boleta de votación de hace 30 años? O sea, no hay renovación en Bolivia, estamos peor que en el fútbol.
Sin Nada. embargo, hay también otros candidatos que manejan un discurso muy similar al suyo, ¿no? Lo hemos tenido hace poco a Branko Marinkovic, por ejemplo, que señala lo propio, ha estado muy de cerca con la gente de Argentina, con Milei, que también dice está cansado de la política, con quienes no quiere unirse porque considera que esta repartija de pegas es lo que él no va a llevar adelante. ¿Branko Marinkovic estaría, por ejemplo, en una lista de posibles alianzas para usted? Tendríamos que revisar su paso por el gobierno de Yanine Áñez. ¿Por qué se metió 2 meses de ministro? Esa es la única duda que yo tengo con relación a él. O sea, toditos los que están ahorita con la unidad y con Tuto hasta que se deshagan han sido parte del gobierno de Yanine Áñez. El señor Branco también ha sido parte del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, en esa unidad, y él que no se quiere juntar ahora con ellos, pero sí fue su socio en el gobierno de transición, solamente falta Yanine Áñez. Y ahí estaría todo el equipo completo de los que nos han rifado, de los que no han hecho desaparecer al MAS, de los que no han auditado, fiscalizado, investigado el fraude hasta sacar una sentencia y que no han entregado el poder por medio de elecciones en los 3 meses siguientes, que se han prorrogado un año y han dejado. Le propongo algo, vamos a mostrarla por favor esta encuesta que salió el año pasado en noviembre hasta el mes de enero de con Tuto Quiroga me dice que no. Vicente Cuellar, solo un sí y un no para dar respuestas cortas con quien usted podría reunirse, ¿no? Ya. Vicente Cuellar. ¿Podría ser? Manfred Reyes Villa. No. Rodrigo Paz. No. Samuel Doria Medina. Habría que analizarlo mucho. Jaime Dun. ¿Podría ser? Chi Yun-chun. ¿Podría ser? Mamen Saavedra. ¿Podría ser? Evo Morales. Imposible. Branko Marinkovic. No. Perfecto. Hay algunos con los que posiblemente, y son los que no han tenido por lo menos trabajo con la gente del gobierno. ¿Qué tendrían que analizar? Le pregunto, ¿qué deben de tener estos candidatos con quienes a usted le gustaría tener una alianza rumbo a las elecciones de este año? Una visión similar en el plan de gobierno. ¿Cómo sacar a Bolivia del hoyo económico en el que nos han metido los del movimiento al socialismo? Pero esto usted lo ha preparado hace cuánto tiempo, porque esto es importante, ¿no? Muchas veces la gente vota por el rostro, por la popularidad, pero no por un proyecto. Entonces yo le pregunto, su proyecto, ¿usted lo viene trabajando desde hace cuánto tiempo y las bases que tiene el mismo? El proyecto lo venimos trabajando desde hace 4 años y no lo hemos terminado. ¿Ya? ¿Por qué? Los indicadores económicos están variando cada día. De pronto, reservas internacionales netas hace unos cuantos meses las teníamos en más o menos 3.000, luego 1.500, ahora estamos en 1.950 aproximadamente de los datos que nos dan, de las cuales solamente hay aproximadamente 50 millones de dólares en efectivo. Entonces son indicadores que van variando demasiado. El gobierno anda buscando créditos, no sabe de dónde endeudarse más, está trancado por la Asamblea Legislativa y es todo un problema. Entonces el plan de gobierno precisamente no está cerrado y lo vamos a ir mejorando. Obviamente que los pilares están ahí, los elementos básicos de macroeconomía también en lo que es economía, en salud, en educación, en tema de seguridad jurídica, seguridad física, está ya eso casi listo, pero ¿por qué digo que no está terminado? Porque falta juntar con los planes de gobierno y los planteamientos del sector empresarial con el que hemos tenido reuniones hoy también aquí en Santa Cruz y también con los planes de gobierno de varios de esos posibles candidatos con los que nos vayamos a unir. Siempre en la línea de la moralidad y buscando libertad económica, independencia y generar trabajo para las clases más desprotegidas y que basta de inflación. No puede ser que el dinero que trabajamos ya no nos alcanza para comprar las mismas cosas que antes nos alcanzaba. Esos son indicadores que la madre de familia, el padre de familia lo siente. Cada vez nos cuesta más tener liquidez. Y encima hay el tipo de cambio de dólar paralelo que afecta a todo el mundo y eso es consecuencia de emisión monetaria que no tiene sustento. Y eso el gobierno de Luis Arce no sabe cómo explicarlo y es una vergüenza que siga defendiendo el modelo económico empobrecedor del socialismo. El tema económico es uno de los puntos importantes que a la gente le interesa mucho conocer respecto de los planes. La mayoría de los precandidatos focalizan tratar de vencer al MAS, sacar al MAS de lo que es ya la parte ejecutiva, el poder en nuestro país. En la parte económica, ¿cuál sería más o menos su visión, su propuesta? Si podemos resumir lo más sencillo posible. Vamos a abrir las exportaciones. Hay una larga lista de decretos que están limitando las exportaciones. Vamos a unificar y disminuir el gravamen arancelario para que sea mucho más fácil importar y disminuir el contrabando. Vamos a disminuir impuestos, pero lo más importante y lo que más nos importa a todos los bolivianos, consideremos lo siguiente. Del 2008 al 2014 ha administrado Evo Morales, 6 años.
En esos 6 años solamente por venta de gas se ha tenido como 60.000 millones de dólares directos. ¿Dónde está esa plata? Con esto que les estoy diciendo, tenemos que entrar y auditar todo lo que han sido las compras de bienes y servicios y revisarlas. ¿A qué me refiero con eso? Que compran bienes, por darles un ejemplo, un lapicero en un monto. Salimos a la calle y ese lapicero que no lo ha comprado el Estado resulta que vale menos. Entonces, esa diferencia, ¿por qué? Porque hay corrupción. Si fiscalizamos la compra de bienes y de servicios, es decir, de contratación en los servicios de profesionales, técnicos, etcétera, vamos a encontrar que tenemos décadas de movimiento al socialismo, de corrupción con sobreprecios. Ahora, en la parte económica, supongamos, presidente José Carlos Sánchez, para salir de este hueco en lo que estamos sumidos precisamente en lo que es la economía, ¿en cuánto tiempo estaríamos ya viendo una luz para poder solucionar nuestros problemas económicos? Lograríamos un equilibrio en los primeros 6 meses, el primer año habría que ordenarlo y tendríamos una Bolivia ya pujante a partir del segundo año. Existen ciertos planes que además los estamos manejando a nivel internacional para tener una liquidez espectacular sin endeudar al país. Todavía estamos afinando esos detalles y yo calculo que vamos a dar ese boom una vez que nos suelten la bandera y que podamos exponer nuestro plan de gobierno de manera formal sin infringir ninguna norma electoral. Porque a mí me sorprende mucho que varios socios de la falsa oposición al movimiento al socialismo ya exponen planes de gobierno como si estuvieran en campaña, incluso llenan estadios. Entonces esas son proclamas que están fuera de calendario electoral y las personas tenemos que empezar a razonar por qué ellos pueden y nadie les dice nada. ¿Quién será su acompañante de fórmula? ¿Ha pensado en eso? ¿Tiene ya la persona? Todavía no hemos decidido quién va a ser el acompañante de ¿Está de acuerdo fórmula. con quienes piensan debe de haber una persona del occidente, una del oriente, o para usted esto no es un inconveniente? Nosotros deseamos en el Frente Conservador Boliviano que el acompañante o la acompañante sea de Santa Cruz, por la importancia geográfica, territorial, de trabajo y de pujanza que tiene el departamento de Santa Cruz. Pero si hay algún otro perfil de otro lado del país que concuerde con nosotros y que nos pueda ayudar a lograr el objetivo de tener una Bolivia mejor, tampoco están cerradas las puertas. Pero yo ya lo he declarado porque en el Frente Conservador lo hemos decidido de esa manera en momentos anteriores, que hay una preferencia por un candidato o candidata del departamento de Santa Cruz. Dice candidata. Ese punto es importante, ¿no? Porque esto de lo que es la lucha de género, la igualdad de género se ha estado manejando mucho en nuestro país. ¿Por qué ve usted que hasta este instante por lo menos no se ve una candidata mujer? ¿Usted pondría para acompañarlo una candidata mujer? No por el tema de igualdad de género, sino por el tema de capacidades. A ver, tenemos que ser conscientes de algo. Lastimosamente es muy difícil, y yo lo he visto en esta corta trayectoria que tengo de ir armando y estructurando el tema político, es muy difícil para las mamás de familia que quieren una Bolivia mejor, tener que dejar el trabajo, los hijos y tantos quehaceres que tienen para meterse a la vida activa política. Es muy difícil porque las mamás, las mujeres tienen, creo que menos tiempo que los hombres para esto, porque realmente había sido un sacrificio el tema de la actividad política. Uno tiene que viajar, dejar la familia, estar en reuniones, aparte de tener que trabajar, como en mi caso en la vida privada, tengo que darme tiempo justamente para articular el tema político. No es lo mismo que los funcionarios públicos que utilizan incluso la plata del Estado para su propaganda, para moverse, para gasolina y para todo eso, y hacen política y de paso cobran un sueldo. Entonces, es muy difícil que haya gran cantidad de mujeres en la actividad política, pero tenemos que irlas incluyendo poco a poco, o ellas mismas se van a ir incluyendo porque la capacidad es igual que la del hombre. Doctor, ya para ir finalizando 2 consultas con respuesta lo más rápido posible. Usted dice a buscar alianzas, consigue las alianzas. ¿Usted se va a mantener como precandidato de este frente para las elecciones o daría paso a otra persona? No, está decidido. Yo voy a ir de candidato presidencial una vez que inscribamos la alianza. Aunque hayan alianzas con otros políticos. Sí, está decidido. ¿Y si esas otras personas quieren también estar en la silla presidencial o buscando la silla presidencial? No va a haber alianza. Soy Así sincero. directamente. Sí, soy sincero. Ahora, en 30 segundos, ¿qué le diría usted a la gente para tratar de convencerla de que lo tomen en cuenta para las elecciones?
les pido que nos inmiscuyamos un poquito más en política, revisemos los antecedentes de todos los precandidatos y cuando ya se formalicen las candidaturas, pensemos que una Bolivia mejor es posible, no perdamos la esperanza. Los datos estadísticos dicen que de cada 10 bolivianos, 6 si tuviesen la oportunidad de irse de Bolivia, lo harían. Eso tenemos que cambiar. No nos olvidemos que la base de todo está en Dios, patria, familia y libertad en lo económico. Doctor, muchísimas gracias por estar en Voz y Voto y le deseamos lo mejor en esta carrera hacia las presidenciales. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto estar con ustedes. Muy amable. Nardi, contigo. Muchas gracias, Mario. Gracias también.